difícil la situación. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Las Naciones Unidas, tú sabes que siguen sordas, mudas y ciegas, y mientras ese Comité de Seguridad Internacional o de Seguridad de las Naciones Unidas esté ahí, de la forma en que está dividido, no vamos a ver acciones ni un lado ni el otro, y uno y otro se contrarrestan. Por otro lado, Orlando, había surgido durante esta semana una sospecha o una acusación de que el grupo Wagner había intentado en algún momento apropiarse de un arma nuclear rusa. ¿Que hay datos sobre esto, si hay alguna información disponible, Orlando? Mira, Andrew, esto fue una acusación del jefe de inteligencia militar del ejército de Ucrania, donde el señor Kirilo Budanov acusó a los mercenarios de Wagner Group de haber enviado mercenarios a lo que se conoce como la instalación Voronezh 45. Para los que me están oyendo en estos momentos, cuando usted escucha que el nombre de una ciudad tiene un número al final, como Voronezh 45, significa que eso es una ciudad que fue construida por el ejército ruso durante la Guerra Fría. O sea, no era una ciudad que existiera antes de la Guerra Fría. Así que en este lugar, Voronezh 45, donde se fabrican diferentes tipos de armas nucleares y se ensamblan, este caballero llamado Kirilo Budanov, de la inteligencia de Ucrania, dijo de que estos mercenarios llegaron a esta facilidad para extraer lo que conocemos como maletines nucleares o mochilas nucleares, para tener así un arma suficientemente poderosa para chantajear a Moscú en su rebelión en contra del Ministerio de la Defensa de Rusia. O sea que esto aparentemente estaba coordinado con la rebelión de Wagner en el momento en que estaban marchando hacia Moscú. Querían esta otra operación para tener, como tú dices, ese chantaje, tener esa fuerza disuasiva para que bajaran las armas al otro lado. Eso es lo que dice el señor Kirilo Budanov. Naturalmente, el Kremlin lo que está diciendo es que Kirilo Budanov es un mentiroso y que ellos no tienen ninguna evidencia de que mercenarios de Wagner Group llegaron a la frontera, ¿verdad?, de esta instalación Voronezh 45, que es una instalación donde se guardan armas atómicas en esa región de Rusia, que está a más o menos 150 millas al este de la frontera rusa con Ucrania, donde esta marcha que hubo hacia Moscú pasó a una distancia de más o menos 100 millas de esa instalación. Wow. Esto es un campo minado, Orlando, lo que hay allá en Ucrania, en Rusia. Hay que ver dónde uno pone el pie o donde usted escupe, porque definitivamente las cosas podrían incendiarse por cualquier ángulo. Orlando, también hay una nueva evidencia que ha surgido, según también la prensa internacional. Tiene que ver con un velero que fue alquilado y que salió desde Alemania, desde el puerto de Rostov, y supuestamente habían residuos de explosivos en este velero. ¿Esto está relacionado con algún ataque terrorista o está relacionado contra alguna operación tal vez secreta de sabotaje? Que tú sepas. Pues mira, Andrew, salió a la luz pública esta semana una investigación que se hizo sobre esta embarcación que alegadamente pertenece a una compañía en Polonia, pero que estaba localizado en Alemania y que fue rentado, alquilado por una compañía ucraniana, donde alegadamente se dice que habían 5 personas, hombres, en esta embarcación y una mujer, donde en su interior, cuando fue ocupado esta embarcación más o menos en enero de este año, pudieron detectar residuos de explosivos, un tipo de explosivo especial que podía ser utilizado debajo del agua. Y esta investigación era parte naturalmente del sabotaje en contra de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Lo que se está diciendo en estos momentos es que hay que ser cuidadosos de inmediatamente decir que una organización pro-Ucrania fue responsable del sabotaje de estos gasoductos, porque hasta ahora no han podido determinar si esa embarcación que salió de un puerto de Alemania tomó un rumbo o se acercó al lugar de los hechos donde ocurrieron las explosiones que destruyeron esos 2 gasoductos. Bueno, si no hay verificación de los suecos, estaban en esa zona, quién sabe. Oye, Orlando, hablando de todas estas cosas, ¿verdad?
que tiene que ver con Ucrania, porque Ucrania pica y se extiende y llega a diferentes regiones de Europa y afecta a diferentes países, y esta discusión ha dividido inclusive la OTAN. Hemos visto problemas con Erdogan, ahora hemos visto problemas continuamente recurrentes con Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que ahora pues se ha convertido en el principal disidente dentro de la OTAN. Vimos recientemente como Erdogan pues ya daba su visto bueno a Suecia, aunque esto tiene que pasar todavía por el Parlamento de Turquía. Pero entonces este señor Viktor Orbán está en la negativa de que Suecia entre a la OTAN, y por otro lado pues sigue señalando a la OTAN como principal eje de la guerra. Está en contra de que se le sigan dando armamentos a Ucrania, y como todos sabemos, este parece ser el mejor aliado, mejor amigo de Putin dentro de la OTAN, y después pues sería Erdogan, aunque Erdogan no es amigo de nadie, ni de él mismo. Cuéntanos, ¿qué pasa con este señor? Pues mira, Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, él desde el principio se ha identificado como una persona que es pro-Rusia y pro-Putin. Sí, y durante todo este tiempo, desde que comenzó la guerra en Ucrania, se ha opuesto a toda ayuda que se le está enviando a Ucrania en este conflicto en contra de los rusos. En la última reunión de la OTAN, que fue en Lituania, él le habló a los presentes y otra vez condenó de que se le estuviese enviando armamento y ayudas a Ucrania, porque lo que eso significa es que esta guerra va a durar por un periodo extenso y que naturalmente existe el riesgo de una tercera guerra mundial. Pero este individuo es bien extraño, porque aunque él habla en contra de la guerra de Ucrania y de las ayudas que se le está prestando a Ucrania, cuando llegue el momento de votar, vota a favor de las sanciones y vota a favor del envío de armas. Así que por la boca dice una cosa y naturalmente con el dedo cuando vota dice otra cosa. Lo importante aquí es que este individuo que es de Hungría, y él heredó la membresía a la OTAN, claro, está ahora mismo acusado de estar intentando que su país se convierta en una autocracia, y ha tenido una serie de señalamientos por parte de la Unión Europea de que uno tiene que asegurarse de que su país es un país democrático, y número dos, tiene que impedir la corrupción gubernamental. Y debido a eso, la Unión Europea le ha detenido fondos de ayudas para su país, que naturalmente su economía pues necesita bastante ayuda del exterior para poder cumplir con todos los requerimientos que necesita para que su ciudadanía pueda vivir de forma placentera. Así que más o menos son como los planes federales que nos llegan aquí a Estados Unidos, pues la Unión Europea tiene más o menos lo mismo con sus miembros. Y entonces este individuo dice que como la Unión Europea no le está dando dinero, pues entonces él no va a aportar dinero para enviarlo a Ucrania. También este señor se opone tenazmente a que Suecia entre a la OTAN, porque dice que no se lo merece, y en estos momentos sería una acción que sería increpante para el presidente Putin. Naturalmente vemos otra vez que él se inclina a favorecer a Rusia y a favorecer a Putin cuando tiene la oportunidad. Bueno, pero como tú lo has dicho, buche y pluma nomás, como dicen acá en el campo de Puerto Rico y la música, a la hora de la votación pues se va en bloque con lo que dicen los demás. Me parecen muchos políticos locales que hablan mucho, dicen mucho, tiran mucho golpe al aire. La realidad es que él no está en una posición de exigir nada dentro de la OTAN, menos dentro de la comunidad de Europa. Un país pequeño, un país pobre como lo es Hungría, pues obviamente no tiene ningún peso. Su fuerza radica precisamente en que es parte de la OTAN y lo que pueda obviamente intervenir o estar relacionado dentro de la Unión Europea. Hay otro asunto, Orlando, para ir cerrando ya el segmento de esta noche, que yo creo que es bien interesante, que nuevamente nos trae al conflicto Habana-Washington, ¿no? La situación entre Cuba y Estados Unidos. Ya esta vez no el bloqueo económico y las tantísimas cosas que han ocurrido por tantos años, las acusaciones que se dan en todas partes. Tiene que ver con que el gobierno de La Habana le está pidiendo a Estados Unidos que cierre la base Guantánamo, que se vaya a Guantánamo. Esto debido a la llegada, ¿no?, a que atracó allí varios días el submarino US Pasadena, un submarino nuclear. US Pasadena está allá y ellos pues han tomado esto
en un momento de la historia donde hay ¿qué diría yo?, mucha sensibilidad sobre ese tópico, y donde pues se sigue mencionando continuamente de que hay unidades de espionaje dentro de China, de que van a llegar barcos chinos, barcos rusos, donde se sigue especulando con todo esto. ¿Qué hay con la llegada de este submarino USS Pasadena? Y si hay algún indicio de que realmente Estados Unidos tenga algún interés, cosa que dudo, de abandonar Cuba. Cuéntanos, Orlando. Pues mira, la semana pasada, el 5 de julio, llegó a Guantánamo el submarino USS Pasadena, que es un submarino nuclear. No es uno de los tipos de submarinos que lleva ICBMs. Este tipo de submarino lo que lleva son misiles Tomahawk, que tienen un alcance de más o menos 1.500 millas, y también tiene misiles de corto alcance tipo Harpoon. Este submarino se alega de que fue a Guantánamo debido a que tenía descomposturas mecánicas y necesitaba arreglar, ¿verdad?, cualquier cosa que se hubiese dañado dentro del submarino. Este submarino usualmente está en Pearl Harbor, está en el Teatro del Pacífico, y rara vez viene al Océano Atlántico. Se especula de que fue a Guantánamo para hacer un show of force, para mostrar la fuerza o el poderío de los Estados Unidos, debido al rumor de que China se apresta a instalar en Cuba una base militar adicional a la base de inteligencia, a la base de espionaje, sino una base militar que va a tener soldados chinos que van a estar allí entrenando en conjunto con los soldados de Cuba. O sea, la excusa es llevar soldados chinos a Cuba para que ellos entrenen a su vez soldados cubanos. Y entonces se cree que eso fue, que este submarino fue a Guantánamo en reacción a ese rumor que está corriendo en estos momentos. Y Cuba, naturalmente, como se percató sin ser, ¿cómo te diría yo?, sin que le anunciaran previamente que iba a atacar un submarino nuclear dentro de las facilidades de Guantánamo, inmediatamente le solicitó al gobierno de Estados Unidos que abandonara la base de Guantánamo, porque ya lleva demasiado tiempo en esa base, y ellos no están contentos, el gobierno de Cuba, número uno, que esté allí la Marina de Guerra de Estados Unidos, y número dos, que se use el suelo de Cuba para una prisión que todavía contiene alegadamente terroristas que todavía están prisioneros en la base de Guantánamo. Tenemos que entender, los que me están escuchando en estos momentos, que el protocolo normal cuando un submarino va a ir a un país, si no hay un tratado, un arreglo previo de que ese país va a recibir en sus puertos submarinos nucleares, que obviamente tienen armamento especial, y cuando yo digo armamento especial estamos hablando de armas nucleares. Si no hay ese acuerdo, se supone que el submarino llame al gobierno de ese país y solicite un permiso para poder atracar en ese país. Si el permiso no se le da, porque el país no está obligado, aunque el país sea parte de la OTAN, pues ese submarino tiene que buscar otro puerto amigo que esté dispuesto a aceptar un submarino nuclear con armas nucleares en sus puertos. Y aparentemente, en este caso, el USS Pasadena, que ya tiene 50 años de edad, es un submarino viejito, no le pidió permiso al gobierno de Cuba. Mejor pedir perdón que permiso. Pero sabemos, Orlando, que la condición que hay, obviamente, política entre Rusia, vamos a sacar Rusia, todavía la tengo en la cabeza, entre Cuba y Estados Unidos, pues Estados Unidos no le va a pedir permiso para absolutamente nada, y menos movimientos militares en la base. Pero eso que tú dices es muy cierto. Puedo usar un pequeño ejemplo para irnos. Puedo usar, por ejemplo, Sri Lanka, que le dio autorización a unos barcos chinos a que puedan atracar allí, versus la protesta que hizo la India de que se le diera acceso a esos barcos chinos, y esos barcos chinos eran barcos de espionaje, pero Sri Lanka impuso, ¿no?, la regla de que los equipos electrónicos de los barcos chinos, esto fue hace varios meses, no pudieran ser activados desde Sri Lanka o desde sus aguas o sus muelles, y llegando a ese acuerdo se permitió atracar esos barcos. Ahora, allá en Guantánamo, ¿cuántas cosas, Orlando, tú crees que no habrán embarcado allá en Guantánamo? Bueno, yo
no me puedo imaginar cuántas cosas. Yo lo que supongo en estos momentos es que debido al acercamiento por parte de China, este incidente del USS Pasadena, lo que ha hecho es un catalítico para que Cuba entonces solicite que inmediatamente el gobierno de Estados Unidos abandone la base. Claro. Porque recordemos que ese suelo sigue siendo cubano, lo que pasa es que es un suelo, es una base que está alquilada al gobierno de Cuba, donde Estados Unidos anualmente paga yo no sé cuántos millones por tener esa base en Cuba. Y entonces aquí lo que yo veo, Andrew, es que si Estados Unidos se va, China rápidamente va a solicitar permiso para mantener esa base y poder llevar sus barcos de guerra que están en el Atlántico a un puerto seguro en Cuba, donde ya hay una base completamente construida y no tienen que invertir absolutamente nada. O los chinos o los rusos, el que tengan la capacidad de navegación, pues los barcos chinos hasta ahora están en su perímetro, pero el que sea, tú tienes toda la razón, Orlando, o sea, yo creo que eso sería así. Pero ya más de un siglo esa base, y como tú has dicho, pagan millones, pero el gobierno cubano nunca ha cobrado la renta, se niega a aceptar los cheques. Eso es parte de orgullo de la lucha política. Orlando, llegamos al final. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos en YouTube? Que nos preguntan, ¿dónde es el canal de Orlando? Bueno, aquí en YouTube. Cuéntale. Sí, me pueden conseguir en el servicio, en la red social de YouTube, bajo el nombre Orlando Pla Podcast. Y entonces allí recuerden, Orlando Pla Podcast, porque tengo otro canal, pero que el otro canal es simplemente de videos que filmo alrededor de Puerto Rico. Así que tienen que buscar Orlando Pla Podcast. Muy bien, Orlando, gracias. El calor está insoportable, tomando aquí agua fría, olvídate de chocolate y el café esta noche. Gracias, hermano, como siempre, por tu colaboración. En algún momento tengo que reunirme contigo, tenemos que hablar largo y tendido, mi amigo, pero ya buscaremos nuestro espacio nosotros aparte. Gracias como siempre por tu colaboración, Orlando. Lamentablemente el calor es tan grande que los oceanógrafos de aquí de Puerto Rico y de la ONU han alertado de que posiblemente se nos mueran muchos corales durante este año 2023, porque la temperatura alrededor de Puerto Rico está ascendiendo grandemente y ya están sacando fotografías de corales que están falleciendo alrededor de las costas de Puerto Rico. Un placer estar contigo, Ando, en tu programa. Gracias, me saludas a los que te ven y a los que te oyen, y esperamos estar aquí el viernes que viene en tu programa otra vez. Claro que sí, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla. Esta que me ve aquí es Mimi, una de las nenas de la casa, una ñoña. Aquí ellos mandan, mis amigos. Las mascotas mandan aquí, la cotorra, todo el mundo hace aquí lo que quiere con uno. Pero es el amor a la vida lo que nos debe unir a todos, el amor por los seres humanos, el amor por la naturaleza, el amor por la creación, por lo divino, por las cosas que realmente valen la pena y que no cuestan nada. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche. Gracias al ingeniero Orlando Pla siempre por colaborar con nosotros y traer su punto de vista y su análisis de estos asuntos de impacto mundial. Nosotros acá haciendo lo propio también con nuestra participación y compartiendo con ustedes nuestro enfoque y nuestro análisis. Recuerde que usted no tiene que pensar como Orlando, usted no tiene que pensar como Andrew Álvarez, usted piense por sí mismo, pero basándose siempre en información verificable, en buenos datos. Recuerde que la información es poder, la buena información es poder. Si no, si está desinformado, anda como pollo sin cabeza. Gracias como siempre, mis amigos, y sobre todo, recuerden la actividad que tenemos el próximo sábado 5 de agosto en Café Sí o Sí, acá en el área metropolitana, los Borinquen Towers, Avenida Roosevelt, objetos voladores no identificados, objetos militares, naves espaciales y todo lo que está en el plan secreto de avance que tiene el Departamento de la Defensa, NASA y sobre todo la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Black Code tiene que ver con todo el desarrollo de lo que llaman algunos rockpacks y otros tipos de descubrimientos y de ensayos de alta tecnología militar. Gracias como siempre. Por acá nuestra productora Denise Bay. Denise, ¿algo que decir? El número de teléfono importante, 787-579-8600. Sin eso no tienes la clave para estar en la actividad. Recuerda, 787-579-8600 para la conferencia Black Code el próximo sábado 5 de agosto, 8 de la noche. Los espero por allá. Gracias como siempre por su apoyo y un abrazo a todos ustedes. Y te lo digo una vez más, sayonara. Buenas noches. ¿Os avisó?
Oído en tierra. Se me cuidan.